Si es de que Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y oramos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor del cielo, por tu misericordia hacia nuestra vida. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, en este lugar. Pedimos, eterno Dios, que tú nos des un corazón sencillo, humilde y atento, Señor, a tu palabra, a tu instrucción, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, caiga en una tierra fértil, Señor, dispuesta a dar fruto. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú reprendas, Señor, todo espíritu de distracción, todo espíritu, Señor amado, que quiera, bendito Dios, distraer a tu pueblo, Señor, a tus hijos, de recibir este consejo, esta instrucción de parte tuya. Pedimos también, Señor, por los niños, los maestros, Señor, y que tu palabra, Señor del cielo, haya cabida en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, hermano. Cuando el Señor llega a mi vida, y como les había hablado a veces mi testimonio, no vengo de una familia cristiana, jamás escuché yo alguna predicación hasta ese día que el Señor llega a mi vida. Nunca yo escuché coros cristianos como los niños de escuela dominical, nunca estuve involucrado en dramas. Totalmente mi vida era alejada de lo que es el cristianismo. Si bien, como lo es muy común en nuestros países, somos afiliados a una religión popular, somos afiliados a una religión a la cual decimos pertenecer, aunque no la ejerzamos, aunque no la practiquemos, pero decimos que somos de esa religión y pertenecemos a esa religión. Mas sin embargo no conocemos a Dios, mas sin embargo no sabemos el propósito de Dios, mas sin embargo, ignoramos completamente cuál ha sido el propósito por el cual el Señor sopló aliento de vida sobre ti y sobre mí y nos trajo a este mundo. Porque yo creo, hermano, que todo ser humano que está sobre la faz de la tierra y que ha tenido la bendición y el privilegio de nacer, haya sido cual haya sido bajo las circunstancias que nació, si tiene vida, hay un propósito de Dios en él. Amén. En todo ser humano Dios tiene un propósito. Ahora bien, cuando yo leía esto que Dios le dice a Jeremías, y le dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Ahora me ayuda a mí a entender de que el que te formó a ti y a mí en el vientre de nuestra madre fue Dios. Él fue el que te moldeó. El Salmo habla de que dice que Él fue el que entretejió nuestra piel, el que puso cada tendón, el que puso cada hueso, el que puso cada órgano. Fue Dios. Fue Dios, hermano, el que te fue moldeando, el que te fue poniendo cada parte de tu cuerpo donde tenía que ir. Pero sin embargo, lo que le está diciendo a Jeremías, le dice: aún antes de formarte yo ya te conocía. Es como que yo los hubiera conocido a cada uno de ustedes aquí y les dijera: no, si antes que llegara a esta iglesia o a este país o a esta ciudad yo ya lo conocía. Uno lo miraría como algo extraño, ¿verdad? Porque bueno, ¿de dónde tú me conoces? Pero sin embargo, cuando yo oigo a un Dios que tiene ese poder, que tiene esa soberanía de decirte: antes que te formasen yo te conocí. Por eso es que cuando Dios habla a tu vida, no te está hablando como a alguien extraño, te está hablando como a alguien que Él conoce, te está hablando como a alguien que Él dio vida con un propósito. Y Él está haciendo saber al profeta estas cosas, porque en Jeremías, hermano, había tal lucha, había tal contradicción del mensaje que tenía que llevar al pueblo de Israel, porque el mensaje de Jeremías era más que todo, hermano, un mensaje duro, un mensaje drástico. Era un mensaje en el que Dios le hablaba al pueblo de Israel que iban a caer oprimidos por sus enemigos, que iban a caer bajo la esclavitud de Babilonia, que iban a ser llevados cautivos. Y ese es lo que todo el libro de Jeremías trata. Por eso es que él no quería llevar este mensaje al pueblo de Israel, mas sin embargo veía la necesidad. Veía la necesidad porque el pueblo de Dios se había apartado. El pueblo de Dios estaba haciendo algo de lo cual Dios jamás le pidió, hermano. Y por eso es que Jeremías, Dios despierta esto en su corazón y lo anima. Mire, porque estas palabras son de aliento, son de ánimo. Y le está diciendo que antes que Él lo formase, antes que Él lo moldeara en el vientre de su madre, ya lo conocía.
Y dice, y antes que naciese, dice, te santifiqué. En otras palabras, yo les he explicado que santo es apartado para Dios. Santificarlo es que lo apartó para Él, hermano. Por eso es que cuando alguien te pregunta a ti, ¿y tú eres santo?, tú inmediatamente lo relacionas con perfección. Y dices, no, yo no soy santo. Hay errores en mí, hay debilidades en mí. Pero no te están preguntando si eres perfecto, te están preguntando si eres santo. Ahora, cuando te preguntan si eres santo, ¿qué respondemos nosotros, hermano? ¿Qué respondemos? ¿Somos santos? Pareciera que no le estoy hablando a cristianos. Sí, somos santos, hermano, porque somos santificados en la sangre de Cristo. No está preguntando si somos perfectos. Tú eres santo porque desde el día que recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, fuiste apartado para Dios. Miren, cuando estos instrumentos se usan para honrar el nombre del Señor, estos instrumentos son santos porque sirven para adorar al Creador, sirven para adorar al Dios, al Hacedor de todas las cosas. Miren cuántas cosas nosotros necesitamos aprender como cristianos, como hijos de Dios. Cuando te preguntan si eres santo, ¿por qué Pablo, cuando él escribe sus cartas, dice a los santos de Colosas, a los santos de Efesios, a los santos? Él se menciona a los santos, no está diciendo, pero sin embargo, él comienza sus cartas hablándole a los santos, pero sin embargo, cuando él va desarrollando la carta, él trata áreas de debilidades que habían en las iglesias. Él trata situaciones, conflictos que se daban en medio de las iglesias. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, si había problemas, si había situaciones difíciles, ¿por qué los llama santos? Los llama santos porque han sido apartados para Dios, han sido redimidos por la sangre de Cristo, han sido comprados, hermanos, a precio caro. Por eso es que somos santos. La Biblia no asemeja santidad con perfección. Humanamente no vamos a alcanzar la perfección, hermano, porque estamos en este cuerpo humano todavía, estamos en este cuerpo que está lleno de debilidades y de conflictos. La perfección la vamos a alcanzar cuando el Señor nos diga, entra al gozo de tu Señor. Cuando este cuerpo, dice, corrupto sea vestido de incorrupción, ¿verdad? Cuando este cuerpo imperfecto sea vestido de imperfección, entonces ahí vamos a alcanzar esa perfección. Pero conocer a un Dios que te pueda decir, hermano, cuál era su propósito desde antes que nacieras. Mire, conocer a un Dios que te pueda decir cuál es el propósito final que tiene para ti. Yo digo, es verdaderamente sobrenatural y sorprende la soberanía de Dios. Mire, quien te dice lo que se ha propuesto hacer de tu vida, desde el principio de tus días hasta el final de nuestra vida. Por eso es que cuando el Señor llega a mí, cuando el Señor toca mi corazón, cuando Él me dice, es más, nadie me tomó de la mano, nadie me dijo, ve, recibe a Cristo, fue el Espíritu de Dios, porque el que convence de pecado al ser humano es el Espíritu de Dios, hermano. Mira, a veces tú dejas de hablarle de Dios a alguien porque no, ya tanto que le he hablado y no quiere aceptar. No va a aceptar por tus palabras, va a aceptar cuando el Espíritu de Dios toque su corazón, porque es el que convence de pecado. Es el que convence que necesitamos a un Salvador. Mire, si a mí alguien me hubiera empezado a hablar o me hubiera empezado a evangelizar desde el primer día que yo entré a una iglesia cristiana, yo no hubiera vuelto jamás. Y Dios lo conoce a cada uno de nosotros. Pero tuvo que ser el Espíritu Santo el que trató conmigo. Tuvo que ser el Espíritu de Dios el que empezó a tratar con mi vida. Yo sabía que algo extraño estaba sucediendo dentro de mí. Yo sabía, hermano, que algo no muy común estaba sucediendo dentro de mí. No podía explicármelo. No podía yo explicar con mis propias palabras qué estaba sucediendo. Pues desconocía todo eso. Mas sin embargo, ese primer día que yo entro a un servicio cristiano, a una iglesia cristiana, el Espíritu de Dios comienza a ministrar mi vida, que yo estaba llorando y no sabía por qué razón estaba llorando, pero algo se estaba dando dentro de mí. Cuando predicaron la palabra, este pastor estaba hablando, no sé ni de qué predicó, pero la palabra estaba llegando a mi corazón, porque Dios conoce nuestras vidas, hermano. Y no fue ese primer servicio en el que yo acepté al Señor. Sin embargo, ya Dios, o sea, el Espíritu de Dios había compungido mi corazón.
Yo salí de aquel lugar, salí a vivir la vida que comúnmente llevaba. Una vida, o sea, en desobediencia, una vida alejada de Dios, una vida que según el mundo es muy natural. Y en esa semana, yo sabía que algo diferente había en ese lugar, algo diferente había en esa iglesia a la que yo había atendido. Y el siguiente domingo nadie me invitó y yo fui solo. Claro, el Espíritu de Dios, o sea, me puso eso en mi corazón. Y tuve exactamente esa misma experiencia. La tarde cuando yo llegué a esa clase de discipulado donde el Señor, el pastor predicó, más que todo era una enseñanza. Y no hace el llamado, sino que el Señor me dice, pasa adelante y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. No hay corazón duro para Dios, hermano. No lo hay. Por eso que uno dice, no hay tanto que oye y tanto que... No, cuando Dios toca el corazón, no hay corazón. Mire, si los montes se derriten delante de su presencia, cuánto más un corazón que está, dice, en la mano de Dios, porque todos los corazones están en la mano de Dios, dice, ¿verdad? Así es de que el Señor sabía cuándo iba a llegar a mi vida. Lo más sorprendente es que cuando yo paso, el predicador se queda sorprendido porque no había hecho el llamado, porque no era un servicio evangelístico. Y yo le digo, yo quiero aceptar a Dios. Y él se me queda viendo así algo raro y me dice, bueno, gloria a Dios, me dice. Me dice, vas a repetir esta oración después de mí. Mire, yo solo me acuerdo y se lo compartí en mi testimonio que yo dije, Dios te necesito, perdóname porque soy pecador. Cuando yo dije esas palabras, comencé a llorar y a llorar y a llorar dentro de mí. Y comencé, o sea, lágrimas comenzaron a salir de mis ojos y no paraba de llorar, yo no podía ya hablar. Pero no estaba llorando, hermano, porque aquel hombre estaba orando por mí. No, estaba llorando porque algo sobrenatural sucedió en mi vida. Miren, sentí como literalmente entraron un dedo en cada una de mis orejas y quitó aquella cera, quitó aquello que me impedía escuchar, entender la voz de Dios. Y Dios empieza a hablar a mi vida. Y mire, y entre más Él hablaba, yo más lloraba. ¿Y saben por qué? Porque el Señor venía y me decía, te estoy perdonando de esto, de esto, de esto. Y empezó a hablar tantas cosas que nadie más las sabía, solamente yo, ni mi padre las sabía. Con toda la confianza que yo tenía para con mi padre, jamás le conté todo lo que yo hacía. Y se lo dije a ustedes, padres de familia. Por eso es que cuando hay padres que no, a mí mi hijo todo me cuenta, a mí mi hija todo me cuenta, mentiras. Si tú quieres engañarte a ti mismo, esa es tu decisión. Pero nosotros también pasamos por la juventud y no contábamos todo lo que hacíamos. Entonces, pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Y Él empieza a hablar a mi vida y entre más decía, más lloraba yo. Y saben, lloraba de arrepentimiento. Porque yo decía, ¿cómo habiendo hecho todas estas cosas, todavía hay amor en ti para conmigo? ¿Cómo habiendo hecho todo lo vil, todo lo no grato delante de tus ojos, todavía te acercas a mí con amor, con misericordia? Porque después que hemos mencionado todas las faltas, todos los pecados, todos los errores, me dijo más, sin embargo, siempre te he amado, nunca me he apartado de ti. Hermano, que alguien te lo diga sin conocerle, porque yo no conocía a Dios. No lo conocía. Y eso tocó mi corazón. Y sentí como literalmente el Señor comienza a tratar en mí. Y me dice, y te estoy alcanzando para esto, y te he llamado para esto. Y empieza a decirme el plan de Él para mi vida. Y es algo que a mí me llamó la atención. Y yo dije, ¿qué Dios, qué religión te puede decir esto? Dime, hermano, ¿qué ídolo te puede decir? Te formé en el vientre de tu madre, te di vida y te he escogido para que hagas esto. No hay nadie, solamente el soberano Dios, solamente aquel que sopló vida sobre ti, solamente aquel que con un propósito te dio ese existir. Es Él, hermano. Y la bendición es que el propósito de Dios no cambia. No cambia porque Dios no cambia, Él es el mismo. Y eso a mí me impactó. Yo dije, ¿qué Dios puede decirme esto
Es más, no era ni el predicador el que me lo estaba diciendo. Porque a veces esperamos que alguien venga y ore y dice: así dice el Señor, y te está perdonando esto, y te está perdonando esto, y te está perdonando esto. No, era Dios el que estaba hablando a mi vida. El pastor, él estaba orando para que Dios tuviera misericordia de mí. Él estaba dándole gracias por un pecador más que se había arrepentido. Es lo que estaba orando el pastor. Pero Dios estaba hablando otra cosa a mi ser interior. Él estaba hablando algo diferente. Y yo dije: ¿cómo yo, sin conocerte, tú tenías ya este plan y este propósito para mí? Ahora yo te pregunto: ¿tiene un plan Dios para tu vida, hermano? ¿Tiene un propósito Dios para ti? Y lo tiene para tu familia también. Así es de que cuando Él le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes, dice, que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Le está diciendo el plan completo, lo que Él se ha propuesto hacer en su vida. Él estaba tratando de animar al profeta. Él estaba tratando de decirle: para esto te formé, para esto te di aliento de vida, y para esto te he escogido. Vas a llevar este mensaje a mi pueblo. A veces hay mensajes, hermano, que, créame, cuesta predicarlo. Ustedes dirán: bueno, es que al pastor le gusta, o sea, dañarlo, ofenderlo. No, la palabra de Dios no ofende, sino que sana. Sana, hermano. Si tú oyes un mensaje que te ofenda, dile: Señor, si me siento ofendido, son dos cosas: o porque estoy torcido dentro de mí, o porque el que está hablando, o sea, no sabe lo que está hablando. Pero cuando tú sientas algo que la palabra de Dios toca dentro de ti, primeramente escudriñate tú mismo primero. Y dile: Señor, si estás hablando a mi vida, es porque también, o sea, me vas a sanar, es porque también me vas a restaurar. Cuando Dios comenzó a hablar eso a mí y me hizo conocer su voz, yo dije, yo estaba aceptándole a Él, hermano. Digo yo, ¿quién era yo? No venía de la familia, o sea, más dedicada o comprometida en el cristianismo, pues no conocíamos absolutamente nada. Para que el Señor en ese momento me diga: te he llamado para esto, te he escogido para esto, y por esto soplé aliento de vida cuando estabas en el vientre de tu madre. Yo dije: este Dios sobrenatural. Y lo más tremendo es que cuando vemos cumplida esa palabra en nosotros, hermanos, cuando vemos que esa promesa de Dios se cumple sobre nuestra vida, sabemos que Dios no miente. Sabemos que Dios es firme en su plan y en su propósito. Entonces, pero aunque el Señor nos habla de su plan y su propósito en nuestros días o para nuestra vida, mire, seguimos caminando según mejor nos parece o como queremos hacer. Y por eso es que vivimos tantas contradicciones en el camino del Evangelio, hermano. Por eso es que tropezamos tantas veces y nos vuelve a levantar tantas veces el Señor. Porque queremos hacerlo todavía como mejor nos parece, no como Dios quiere que lo hagamos. Miren, en algún tiempo de nuestra vida caminamos sin conocer o entender el propósito y el plan de Dios para nosotros. Esos días la Escritura los llama como tiempo de ignorancia. Pablo mismo dice: lo que yo hice, lo hice en ignorancia. Aunque él conocía la religión, aunque él conocía el judaísmo, pero todo lo que él había hecho, él dice que lo había hecho en ignorancia. Y nosotros también tuvimos nuestro tiempo de ignorancia, ¿verdad? Bueno, yo no sé a qué edad tú llegaste al Señor, yo no lo sé. Pero no tampoco porque hayas nacido en un hogar cristiano conoces a Dios ya, hermano. Tú conoces a Dios cuando tienes ese encuentro personal con el Señor. Y sabes que hay muchos jóvenes que van a experimentar eso este año que viene. ¿Cómo? No lo sé. Si es a través de alguna enfermedad, si es a través de algún accidente, si es a través de cualquier otro. Pero vas a experimentar ese encuentro personal con Dios. Y prepárese. Y no es para meterle miedo. Pero si han estado adorando a alguien que ustedes no saben, van a empezar a adorar a alguien que sí conocen. Van a empezar a hablar de alguien que sí es real para sus vidas. No simplemente el Dios que mi papá me decía, el Dios que mi mamá menciona, el Dios. No, el Dios que me sanó, el Dios que me levantó, el Dios que me restauró.
El Dios que me levantó cuando yo creía que mi vida ya no tenía valor. Ese es el Dios del que yo hablo. Y eso van a comenzar a hablar nuestros jóvenes. Por eso es que ese es el tiempo de nuestra ignorancia. Días en los que no conocemos el plan, el propósito de Dios. Y esto no es porque no hayamos tenido planes, no hayamos tenido metas o propósitos en nuestra vida. Yo creo que muchos de nosotros teníamos planes, pero todos ellos eran lejos de los planes de Dios. Cuando el Señor llega a mi vida y me dice su plan y su propósito para mí, todos mis planes personales se fueron a la basura, hermano. Porque todos ellos me alejaban de Dios. Mire, todos ellos me alejaban de esa relación de Dios porque yo no lo conocía. Hay personas que dicen, no, mi plan es viajar por todo el mundo, mi plan es hacer esto, mi plan es hacer lo otro, mi plan es aquí. Pero una cosa déjame decirte, tu vida y mi vida está en las manos de Dios. Por eso es que el libro de Santiago dice, si el Señor me lo permite, iré y haré esto y haré lo otro. Si Él me lo permite. Porque nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces, yo tenía metas, yo tenía planes, yo tenía propósitos. Pero cuando el Señor llega con sus planes, cuando Él llega con sus propósitos, cuando Él llega con sus proyectos para mi vida, todos ellos, hermano, todos ellos, y les digo con todo respeto, se fueron a la basura. Porque jamás estaba en mis planes estar en este país de Canadá, jamás estaba en mis planes viajar a este país del norte, habitar aquí, tener mi familia aquí, jamás, no estaba en mis planes, no lo estaba, hermanos. Y yo sé que tampoco en los tuyos estaba. Mire, el que me mire es extraño, cuando niño jamás, no me va a decir, bueno, yo ya sabía que a tal edad iba a estar en Canadá. No, no es cierto. Dios nos ha traído a este país, nos ha traído a esta provincia y a esta ciudad con un propósito. Con un propósito el Señor te sacó de la tierra de donde te haya traído a ti y a mí. El problema es que todavía queremos seguir haciendo nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros propósitos. Y es como dice el Señor Jesús, y ese es el verso que te voy a leer al final, en San Juan 15:5. Dice, alejados de mí, nada podéis hacer. Pero necesitamos entender el propósito de Dios. Ahora yo te hago una pregunta. Esta es solo la introducción. ¿Por qué el Señor llegó a tu vida, hermano? Porque todos conocemos a Cristo, ¿verdad? Todos somos cristianos, ¿verdad? Todos hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? ¿Por qué el Señor llegó a tu vida? ¿Perdón? ¿Por misericordia? Para salvarnos. ¿Para salvarnos? ¿Perdón? ¿Por su amor? Porque desde que estábamos en el vientre de nuestra madre fuimos santificados. Porque amén. Mire, ¿por qué el Señor llega a tu vida? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo 23. Y te voy a explicar también por qué el Señor saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No fue solamente para salvarlo de sus opresores. No fue solamente para librarlos del poder de Faraón y de los egipcios, sino que fue para darle un propósito, para darle una dirección a su vida. Éxodo capítulo 23, verso 20 dice de esta manera: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo, así dice, ¿verdad? Que yo he preparado. ¿Quién te trajo a este país? ¿Quién te estableció en esta provincia? ¿Quién te dio casa en esta ciudad? ¿Quién te abrió puertas de trabajo? Él, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué decimos yo? Yo he alcanzado esto, yo he logrado esto, yo he hecho lo otro, yo. No, es Él. Es Él, hermano. Por eso es que el pueblo de Israel, miren en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel venía de 430 años de esclavitud. Tenían que pasar un desierto antes de llegar a la tierra prometida. Pero el Señor llegó a la vida del pueblo de Israel, se evidenció con proezas sobrenaturales para enseñarles quién era el Dios que le estaba llamando, quién era el Dios que estaba con ellos. Ahora yo te pregunto, ¿está Dios contigo, hermano? ¿Y entonces por qué los afanes te tienen angustiados?
¿Por qué, hermano, las situaciones que se han levantado contra ti, contra tu casa, te tienen afligido? Cuando sabemos que no hay nada imposible para Dios. Cuando sabemos que sea la enfermedad, sea, hermano, una situación financiera difícil, sea una situación personal, sea una situación familiar, mayor es el Dios que está con nosotros. Entonces, ¿por qué, hermano, vivir en esa angustia si no podemos nosotros cambiar nada? Pero Él sí puede. Entonces, Israel venía de 430 años de esclavitud. Generaciones habían nacido y generaciones habían muerto. Y esta generación que sale bajo el liderazgo de Moisés llega a un punto donde Dios tiene que hablarles, donde Dios tiene que enfrentarlos, donde Dios tiene que decirles cuál es el plan y cuál es el propósito. Ahora yo te pregunto, ¿conoces tú el plan de Dios para tu vida? Hermano, ¿conoces el plan de Dios para tu vida? Porque si hubiera sido solo salvarte del infierno, te hubiera llevado el mismo momento que lo conociste. Ese mismo momento que tú y yo estábamos aceptando al Señor, no hubiera llevado, hermano. Si ese es solamente el plan, salvarnos de esa condenación eterna, que dicho sea de paso ya es algo por lo cual estar agradecido con Dios. Pero el plan va más allá, hermano. Mire, el plan es mostrar su misericordia. El plan es mostrarle al mundo que hay un Dios que puede cambiar al ser humano. El plan es decirle aquellos programas de adicción, aquellos programas de alcoholismo, aquellos programas de psicología, que hay un Dios poderoso que puede cambiar la vida del ser humano. Que aún Dios no ha terminado con nosotros. Ese es el plan de Dios, mostrar su misericordia en ti y en mí, para con aquellos que no le conocen. Cuando el Señor le habla al pueblo de Israel, mire, el primer propósito por lo cual Él llega a su vida es para darle dirección y estabilidad. Acuérdense, Israel había estado esclavo en Egipto. Hermano, ellos no sabían el camino, ellos no sabían lo que les esperaba en la trayectoria hacia la tierra prometida. Y sabes que para eso llega Dios a tu vida, hermano, para darle dirección y estabilidad. Por eso es que cuando yo miro cristianos ambulantes y errantes, hermano, yo digo, verdaderamente conocerá a Dios. Porque Dios nos da dirección, hermano. Dios nos da dirección. Cuando alguien anda saltando de aquí para allá, y uno dice, verdaderamente conocerá al Señor. Porque mire, si Israel hubiera salido de Egipto y hubiera ido para cualquier parte, o el Señor les dice, bueno, solo los libré de la esclavitud, ahora ustedes escojan a dónde quieren vivir. No, Él les dio dirección. Él les dio estabilidad. Por eso es que le habla, mi ángel irá delante de vosotros. ¿Y qué le dice? Y te guardará en el camino. ¿Sabes que lo que te ha guardado a ti y a mí no es la suerte, es el Dios Todopoderoso? ¿Sabes que lo que te ha abierto puertas de trabajo aquí en este lugar no es lo bueno que hablamos inglés, sino es la misericordia de Dios, hermano? Porque hay personas que hablan mucho mejor inglés que nosotros. ¿Y por qué el Señor halló gracia en ti y halló gracia en mí? Y te pone en medio de esa compañía para mostrar su misericordia, para mostrar su bondad. Mire, yo he hablado con personas con títulos en su oficina y dicen, yo no sé por qué, pero siento que hay algo diferente en esta persona. Y claro, yo entiendo, es la gracia, es el favor de Dios, es la misericordia, es la bondad divina, hermano. Y eso es lo que ha puesto el Señor en ti. Tú puedes llegar con 20 años de experiencia en una profesión, hermano, y alguien a quien le agrade a Dios le dan el empleo, y uno se enoja y dice, bueno, pero yo tengo 20 años, y el Señor te dice, no, aquí no es como el mundo lo hace, aquí es como yo quiero que se haga. Entonces, la primera razón por la cual el Señor llegó a tu vida es para darte dirección y estabilidad, porque estábamos perdidos. ¿Verdad que estábamos perdidos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Miren, no había estabilidad en nosotros. Por eso es que cuando una persona ha llegado a los pies del Señor, y si en el mundo estaba acostumbrado a andar de un lugar para otro, y en el Evangelio quiere hacer lo mismo, digo yo, no ha conocido al Señor, porque lo primero que Dios hace es que te hace estable, te da estabilidad. Porque el Señor le dice que el ángel iba a ir delante de ellos para guardarlo, para protegerlo en el camino. Y te introducirá, dice. ¿En dónde dice? En el lugar que yo he preparado. Entonces quiere decir
que Canadá era un lugar que Dios había preparado para ti, que Alberta era una provincia que Dios había preparado para ti, que la ciudad de Lebrige era una ciudad que Dios había preparado para ti. Mire qué bendición entender esto, hermano. Porque hay quienes dicen, no, a mí la compañía tal me trajo, a mí el gobierno tal. Eso fue el instrumento que Dios usó para traerte a este lugar. Pero la gloria es para el Todopoderoso, la gloria es para el soberano Dios, hermano. A Él nosotros tenemos que honrar. A Él, hermano. Sí, cuando nosotros aprendemos a honrar a Dios, dice que Él honra a los que le honran, hermano. Entonces Él le tenía que enseñar todo esto al pueblo de Israel. No es que Dios los sacaba a un lugar, a andar en la deriva, a ver a dónde iban a vivir, a ver a dónde iban a morar. No, Él ya había preparado un camino y había preparado un lugar para ellos. Y en el verso 21 dice, guárdate delante de Él y oye su voz. Está hablando delante del ángel. Y oye su voz. No le seas rebelde, porque Él dice, no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Ahora bien, si la primera razón por la que el Señor llega a tu vida es para darte dirección y estabilidad, la segunda es para formar nuestro carácter en obediencia y protección, hermano. Porque por naturaleza dice la Biblia que éramos desobedientes, ¿verdad? Eso dice la Biblia, por naturaleza éramos desobedientes. Mire, y seguir siendo desobediente en el camino del Señor, hermano, como que uno dice, bueno, verdaderamente me he convertido al Señor, verdaderamente lo estoy dejando hacer su voluntad en mí. Porque lo primero que quería enseñarles era a aprender en obediencia. Si nosotros venimos, hermano, a la iglesia y queremos hacerlo como nosotros queremos, no es así. Yo hablaba con alguien y le decía, no entiendo por qué la gente llega a las iglesias y quieren hacer como ellos quieren. Si me dicen que ellos llegan a sus trabajos y hacen como ellos quieren, entonces yo les diría y les doy permiso que hagan en la iglesia como ellos quieran. Si hay alguno de ustedes, hermano, que entra a su compañía o al lugar donde trabaja, excepto si eres el dueño, pero tú eres un empleado y tú dices, esta semana yo quiero hacer como yo quiera, ¿qué harían contigo, hermano? Te corren. ¿Y por qué venimos a la iglesia y queremos hacer como nosotros? Que esta es la casa de Dios. Este es un lugar, hermano, donde Dios habita, donde venimos a adorar al soberano Dios. Y hay personas que vienen y dicen, no, yo quiero que se haga así, yo quiero que se haga esta manera. No, no es así. Dios es Dios de orden. Y Él establece orden. Por eso es que Él, mira, el segundo propósito por el cual el Señor llega a nuestra vida es para formar nuestro carácter en obediencia. En obediencia, hermano, pero también protección. Porque sabemos, hermano, que si nosotros no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios. Y sabemos que si el enemigo no nos ha hecho el daño que Él ha querido hacernos, porque el enemigo quiere hacernos daño, hermano. ¿Cuántos sabían eso? Él es nuestro enemigo. Pero si no puede acercarse más allá de lo que Dios le permite, porque hay algo que te protege, hermano. Hay algo que te guarda a ti y a mí. Porque moramos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, la segunda razón por la cual Dios le está hablando esto al pueblo de Israel es porque tenía que formar su carácter, pero tenía que hacerlo en obediencia. Mira, el pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud, hermanos, ellos venían, como les dijera, con un temperamento, o sea, dañino, con un temperamento ofensivo. Venían, hermanos, que si ya en el desierto alguien le decía, mira, quiero que muevas así para allá, y podían haber dicho, déjenme parafrasear esto, podían haber dicho, bueno, aquí ya no estamos bajo la esclavitud, ¿por qué tú vienes a darme órdenes? Porque era el temperamento que llevaban dentro de sí. Por eso es que cuando tú hablas con personas, hermano, y inmediatamente salta aquel temperamento, uno dice, tiene que ser enseñado en obediencia. Tiene que ser enseñado en obediencia. Pero qué bendición es, ¿verdad? Cuando hay armonía, cuando uno dice así, no, yo quito esto, yo muevo esto, yo ayudo en esto. Hay una armonía, hermano, porque estamos dejándonos ser enseñados por Dios. Eso no lo aprendimos en el mundo, hermano. Y aunque tú me digas, no, a mí mis padres me enseñaron educación, me enseñaron esto, pero el mundo te la robó. Porque nuestros padres nos enseñaron
buenas actitudes. ¿Sí? ¿A cuántos nos enseñaron nuestros padres a saludar a los mayores, hermano? ¿Cuántos lo hacemos todavía? Ni me acordaba. Hermano, o sea, ¿a cuántos de nosotros? Porque nos enseñaron. Miren, yo entraba a la casa y no saludaba a alguien que estaba, hermano, yo ya estaba problemado. Y a veces no saludaba, no porque no lo veía, sino que iba corriendo de jugar y solo tenía un poco de tiempo. Pero después, o sea, yo me veía con mi padre, porque no saludé a tal persona. Y sabes que, bueno, te voy a contar esto, pero esto es algo personal. No lo voy a decir a nadie, ¿ok? Que no viva en Lepus. Mi padre me enseñó a saludar a las personas mayores. Y a veces había personas que uno pensaba que no era necesario saludarlas porque eran borrachitos de las calles. Y mi padre me decía, eso no tiene usted que ver. Él es mayor y tiene que saludar. Porque a veces uno como que quiere, ponerla, luego sí es digno de saludarlo, este no es digno de saludarlo. No, a mí me enseñaron a saludar a todas las personas mayores, a todas. Igual que nuestros jóvenes hoy, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Igual, hermano, igual. Si ahora uno tiene que seguir a los jóvenes para saludarlos, ¿verdad? Entonces, pero mire, el Señor llega a nuestra vida. Israel viene de una esclavitud. A nosotros nos sacaron de la esclavitud del mundo. El mundo nos enseñó en diferentes maneras de ser, diferentes maneras de comportarnos. Y Dios nos está enseñando otras. Y dice que comienza a formar ese carácter en obediencia y protección. ¿Cómo lo comienza a hacer Dios, hermano? Mire, comienza a vaciarnos de nuestra autosuficiencia. Porque comienza a vaciarte de ti y llenarte más de Él. ¿No era eso lo que decía la alabanza? ¿Verdad? La última que cantaron, ¿qué nos dice? ¿Verdad? Vacíame de ti, de mí, y lléname más de ti. Ahí es donde comenzamos nosotros a aprender obediencia. Cuando dejamos que el Espíritu de Dios comience a llenarnos más de Él y comience a llenarnos más de Él, entonces sí, el carácter va siendo moldeado. Entonces sí vamos a estar más abiertos para compartir, participar unos con otros sin ofendernos y dañarnos y ver cómo poder levantar a otros, hermanos. Pero comienza a vaciarnos de nosotros mismos. Por eso es que el Señor le dice que iba a enviar su ángel con ellos para que lo guardara en el camino. Pero después le dice, guárdate delante de Él y oye su voz, porque Él no perdonará vuestras rebeliones. Porque somos rebeldes, ¿verdad? ¿Para qué somos rebeldes? Por eso es que el Señor nos va a liberar y nos va a sanar, hermano, para servirle. Porque somos rebeldes. Mira, tú te involucras en un grupo, hermano, sea el grupo de alabanza, sea el grupo de los que visitan los ancianos, sea de los jóvenes, sea de hombres o de mujeres, y ya te dicen, no, aquí lo vamos a hacer así, así. Pero ¿y por qué lo vamos a hacer así? ¿Quién es el líder? No soy yo el líder. No, no es eso así, hermano. Tú escucha consejos, tú aprendes, porque en la multitud de consejos hay sabiduría, hermano. Eso es lo que dice Proverbio. En la multitud de consejos hay sabiduría. Pero aquella persona que dice, no, a mí nadie me va a enseñar, a mí nadie me va a dar consejo, yo soy el pastor aquí. No es así, hermano. No tiene que aprender a escuchar. Tiene que aprender, o sea, a desarrollar aquello que el Señor quiere que uno haga. Pero cuando yo ya me siento autosuficiente, cuando yo me siento que yo lo puedo solo, es porque todavía hay áreas que Dios necesita trabajar en mi vida. Yo me deleité y me gocé el domingo pasado en el servicio, hermano. Y no porque no me tocó hacer nada, como les dije. Mario predicó, Werner dirigió. Dije, yo solamente estuve sentado y darle la bienvenida. Eso de por sí es una bendición. Pero el Señor me dijo, mira los frutos, me decía, de cada uno de ellos. Mira lo que yo estoy haciendo en sus vidas. Y yo le doy gracias a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad ver cómo ellos se van desarrollando delante de Dios. Porque sabes, hermano, nuestros hijos son responsabilidad de nosotros los padres, ¿verdad? No son responsabilidad de los maestros, no son responsabilidad de los policías, no son responsabilidad de los jueces, no son responsabilidad de los psicólogos, son responsabilidad
de nosotros como padres. Y si ya están mayores y ellos hacen como quieren y toman sus decisiones, como padres podemos doblar nuestras rodillas y orar por ellos y decirle: Señor, vuelve sus corazones a ti. A mí ya no me escucha, Señor, pero el Espíritu Santo yo sé que nos va a convencer y nos va a traer nuevamente a ti. Entonces tenemos que vaciarnos de aquella autosuficiencia. Por eso el Señor les da este consejo al pueblo de Israel y les dice: obedezcan la voz del ángel, oigan su voz, no les sean rebeldes, porque Él no perdonará. Mire, Él no perdonará vuestra rebelión, dice, porque mi nombre está en Él. Entonces fue para formar tu carácter en obediencia, fue para formar mi carácter en obediencia y protegernos, pero también para enseñarnos la bendición de adorar y servir a Dios, hermano. Porque sabes, adorar a Dios no es una carga, hermano. Mire, adorar a Dios tiene que ser algo natural en alguien que conoce a Dios, hermano. Adorar a Dios tiene que nacer dentro de tu corazón. Y por eso te decía, no es por la alabanza que hayan cantado o el ritmo que hayan tocado o quién está dirigiendo, no, es porque hay gratitud en mi corazón y por eso adoro yo a Dios. Entonces es para enseñarnos la bendición de adorar y servir a Dios. Y el verso 24 sigue diciendo de esta manera, o el 21 dice de esta manera, hermano. Te lo voy a repetir: guárdate delante de Él y oye su voz, no le seas rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en Él. Pero si en verdad, dice, oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Está hablando de la protección divina, hermano. Mire, dice: seré enemigo de tus enemigos. ¿Sabe que en Dios nosotros tenemos una protección, hermano? Tú y tu casa están protegidos en Dios, hermano. Porque dice que Él es enemigo de nuestros enemigos. Mire, a alguien le pareció extraño cuando yo te compartí lo que el Señor me había hablado, cuando oficialmente, instalaron la iglesia, abrieron oficialmente la iglesia y me instalaron como pastor en este lugar. De cómo aquel pastor que estaba predicando, que estaba hablando, Dios lo usa y Él está orando por mí. Y comienza a orar por mí y me dice, por palabra de Dios, me dice: todo el que se levante contra ti, delante de ti caerá. Yo hubiera dicho: bueno, pastor es mi amigo, nos llevamos bien, pero me está diciendo esta palabra para consolarme, para fortalecerme, para que no me desanime. Pero no, era alguien a quien yo no le agradaba, era alguien que no estaba de acuerdo, con que esta iglesia, fuera fundada de esa manera. Porque era alguien que había tenido influencia en las demás iglesias, pero aquí fue Dios el que comenzó a desarrollarla y es Dios el que la ha plantado en esta ciudad, hermano. Entonces él se molestó y estaba incómodo. Y cuando él empezó a decir aquello, yo lo creí. Porque yo le dije: Señor, si hubiera venido de los labios del pastor fulano de tal, yo quizás lo hubiera creído, pero todavía me hubiera dicho: bueno, el pastor lo está diciendo porque somos buenos amigos, nos llevamos bien, él me ha motivado, al ministerio. Pero no, lo estaba diciendo alguien a quien yo sabía que no le era grato, y mucho menos que me instalaran como pastor, porque él estaba en contra. Mas sin embargo, a él lo usa el Señor y empieza a orar en esa dirección. En ese año que la iglesia fue fundada, en ese año que la iglesia fue oficialmente instalada aquí en esta ciudad, seguí ya relacionándome con los pastores a ese nivel pastoral. Y yo sabía que había un grupo de ellos a los cuales no le era grato, porque no habían sido ellos instrumentos a los que Dios había usado para levantar esta obra. Sin embargo, yo seguía
¿verdad? En las reuniones y participaba. Pero a lo largo de los años, 2 de ellos fallecieron ya y uno, o sea, renunció a su ministerio, así que ninguno de ellos está ya en el ministerio. Y no es porque uno le desee mal a la gente, hermano, sino porque tenemos un Dios que nos guarda y que nos protege. Por eso es que no está en nosotros buscar la venganza es del Señor, dice la Escritura. Él es el que hace justicia, hermano, es Dios, no somos nosotros. Por eso es que cuando le está diciendo al pueblo de Israel, seré enemigo de tus enemigos, lo que le está diciendo es: todo aquel que se vuelva contra ti, todo aquel que se levante contra ti, será mi enemigo. Y dice: y afligiré a los que te afligieren. Porque Dios es el Dios que nos guarda, Él es el que nos protege, hermano. Por eso es que la otra razón por la que el Señor llega a tu vida es para enseñarnos la bendición de adorarle y servirle. Hay una bendición en adorar a Dios, hermano. Hay una bendición en servirle al Señor. Verso 24 dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Mire, el servicio a los ojos de Dios es alto, hermano, es grande. Por eso es que nosotros no le servimos a Dios, hermano. Preocúpate por servirle al Señor, porque para eso hemos sido llamados, para servirle. Para servirle. El servicio ante los ojos de Dios es algo grande, hermano. Por eso Él dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él, mire, y Él dice: bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo, dice, quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo, dice, completaré el número de tus días. Mire, cuando Él dice: bendeciré tu pan y tus aguas, lo que está diciendo es que va a bendecir el trabajo de tus manos. Va a bendecir, hermano, el trabajo de tus manos. Pero uno dice: no, ¿para qué servirle a Dios? Mejor me busco otro trabajo. ¿Para qué ir hasta allá? ¿Sabe? Él es el que bendice el trabajo de nuestras manos. Te puede ir bien por unos meses, te puede ir bien por un tiempo, pero la palabra del Señor dice que alejados de Él nada podemos hacer. Tarde que temprano las circunstancias cambian, hermano. Tarde que temprano las situaciones se vuelven diferentes. Yo hablaba, o sea, con un hermano también y le decía: yo viví en Estados Unidos, en California, en Los Ángeles, 12 años. Y en el tiempo que yo estuve en ese estado, mire, la prosperidad, hermanos, era tal de que uno hallaba trabajo, hermano, y si quería tener 2 o 3 trabajos, los podía tener. No había absolutamente escasez de empleo. Cualquier persona llegaba, hermano, con papeles o sin papeles, y hallaba trabajo, hallaba empleo. Ahora la situación en Estados Unidos es bien difícil. Bien difícil, hermano. Y más que todo contra el pueblo hispano. Si ustedes se han dado cuenta de eso, han oído las noticias. Es contra el pueblo, sea hispano. Tengo amigos, o sea, ahí en Estados Unidos, cuando ellos me comparten, y amigos con papeles, o sea, amigos que legalmente están ahí. Sin embargo, me dice: la situación es bien difícil. Es bien difícil, hermano. Antes, en ese tiempo que yo habité allí, hermano, tenía uno que tener, tal vez, ser tan, como dicen, no de mala suerte, pero sí que ya le tocaba a uno para que migración lo agarrara o lo llevara preso en una redada. Era bien lejano que eso sucediera, aunque se daba. Pero ahora, hermano, aún hasta los mismos policías pueden entregarlo, o sea, migración, algo que antes no se daba, hermanos. No se daba. Antes, si un policía te paraba, lo que te pedía era tu licencia y el seguro de tu carro. Ahora lo primero que te piden es si eres legal o no eres legal. Mire, esa es la condición de nuestra gente allí en este país del sur. Y a nosotros, mire a dónde nos tiene Dios.
Mira dónde te tiene Dios a ti y a tu casa, hermano. Y con todo y eso nos quejamos. Pero sabes, esta situación va a cambiar también. Aquí en Canadá va a cambiar y muy pronto. Por eso es que Dios nos está fortaleciendo. La gente jamás creía que la situación iba a cambiar en Estados Unidos, pero hoy lo están viendo. Tal vez tardó 10, 15, 20 años, pero se está dando, hermanos. Y ellos lo están viviendo hoy. Es una bendición servirle a Dios. Es una bendición servirle al Señor, hermano. Por eso es que Él está enseñando a quién deben de servir. Y le dice en el verso 25, más a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él dice, por eso es que te digo, Él es el que bendice tu trabajo, Él es el que bendice tu pan, Él es el que bendice tus aguas, Él es el que bendice tu casa, hermano. Él es el que bendice el lugar donde tú habitas. Y luego le dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Porque qué frustrante es trabajar solamente para pagar medicina, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Aunque confíes en Alberta Heller, hermano, pero es frustrante trabajar solo para pagar medicinas. Fíjense que hay quienes confían más en Alberta Heller que en el Dios sanador que tenemos. Yo le digo, Señor, mi confianza está en ti. Con Alberta Heller o sin Alberta Heller, sé que tú eres mi protector y tú eres mi guardador. Y tú eres el que sanas mis enfermedades. Él es el que sana nuestras enfermedades, hermano. Y ya están en la polémica, o sea, de que quieren hacer un cambio en cuanto a esa protección de salud, si ustedes lo sabían. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado noticias que quieren hacer un cambio, verdad? Que al principio, antes, cuando nosotros venimos aquí, el empleado pagaba una parte, el empleador pagaba otra parte. Pero luego entró un primer ministro que dijo, no, la provincia va a cubrir todo el costo del plan de salud. Se ha dado así por algunos años ya. Tal vez los que llegaron ya bajo ese plan piensan que siempre ha sido así. No, no siempre ha sido así. Pero hoy están en trámites de cambiarlo nuevamente, de que le toque a los empleados pagar cierta parte otra vez. Así es de que a veces que nosotros decimos, ¿para qué ver noticias? Que no te tomen por sorpresa. Porque cuando te hagan el descuento de tu cheque vas a decir, y aquí me hace falta dinero y vayas a reclamar. No, ahora le toca a usted pagar el seguro de salud de la provincia. Pero mire lo que le dice el Señor al pueblo de Israel: y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Mire los beneficios que trae el servirle a Dios, hermano. Mire, bendice tu casa, bendice tu trabajo, bendice el lugar donde habitas, quita la enfermedad en medio de ti. Y luego dice, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Otras palabras, te está hablando de que tu descendencia será bendita en él. Tus generaciones serán benditas en él. Y por último le dice, y yo completaré el número de tus días. Porque hay cristianos que le tienen miedo a la muerte, ¿verdad, hermano? ¿Verdad que sí? Ay, yo siento como que ya me voy a morir. Este dolor nunca me había dado. Ahora no sé, y el doctor me dice que no me haga nada. Es frustrante, ¿verdad? Cuando el doctor le hace tantos análisis y dice, no tiene nada. No sé qué tenga, pero todos los análisis, todos los exámenes que te hemos hecho no tira nada de que tú tengas algo en tu sistema o en tu organismo. Y uno, en vez de salir contento que no le hagan nada, sale más enojado, porque uno se siente mal, uno se siente incómodo de su salud. Pero sin embargo, cuando el Señor dice, cuando tú le sirves a Él, Él bendice tu casa, Él bendice tu trabajo, Él bendice el hogar donde habitas, Él quita toda enfermedad, Él bendice tus generaciones y te ayuda a completar los días de tu vida, hermano. Mire, vas a partir de esta tierra el día que Dios tenga establecido para ti. No el día que un doctor te haya dicho que el cáncer te va a matar y solo te queda una semana. No, el que tiene la última palabra es Dios. He visto a Dios sanar de cáncer, he visto a Dios levantar personas de cuidados intensivos, he visto a Dios avergonzar a los médicos cuando le han dicho a la familia
familia preparen el funeral de su ser querido porque ya no hay esperanza y Dios los ha levantado. Ese es el Dios al que nosotros servimos. Ese es el Dios que yo tengo, hermano. Este es por qué nos hemos llenado de temor. Porque no le servimos a Él. Y estamos más, hermano, encerrados en la corriente en la que el mundo nos ha puesto delante de nosotros. Y eso es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Cuídate de no hacer esto. No le sirvas a los dioses de las naciones. Sírvele a Jehová. Y esto vendrá sobre ti. Dios va a bendecir, hermano, su pueblo. Yo te decía el domingo pasado, la iglesia del Señor no va a salir como huyendo de esta tierra, hermano. Va a salir ataviada, va a salir ordenada, va a salir, dice, preparada para recibir al novio, para recibir a Cristo Jesús. Así va a salir la iglesia. No va a salir andrajosa, despeinada, no va a salir, hermano, arruinada o con el vestido roto, no. Va a salir ataviada, preparada. Y yo les preguntaba, ¿cuándo ustedes han visto una boda donde la novia llega con el vestido manchado o roto o despeinada o sin pintura? ¿Cuándo han visto eso, hermano? Y es donde más se tardan, dicen, en arreglarse, ¿verdad? Yo tengo un video ahí, pero solo es para mí, así que es donde más se tarda uno en arreglarse. Bueno, hablo de las novias, ¿verdad? Es donde más, o sea, el tiempo se va, porque es algo especial para ellas. Es algo, hermano, o sea que es único para ellas, para su vida. Entonces el encuentro de la iglesia con Cristo va a ser único, hermano. No crea que va a estar dando, que es un evento que va a estar dando a cada momento. No, va a ser único, va a ser una sola vez. Una sola vez vamos a encontrar al amado, una sola vez vamos a unirnos con Cristo, hermano, y Él nos va a tomar con Él. Así es de que digo, si esto no nos motiva a seguir adelante, si esto no nos motiva a hacer a un lado aquellas cosas que nos han estado estancando y que nos detienen, yo no sé, hermano, cuál es entonces el verdadero propósito por el cual nosotros decimos que conocemos a Dios, que estamos en el Evangelio. Pero el Señor llegó a tu vida para enseñarnos la bendición de adorar y servir a Dios. Porque, ¿sabe por qué? Porque en nuestro interior hay un ser creado para Dios, hermano. Amén. En el interior de todo ser humano hay un ser creado para adorar a Dios. Amén. Pero también el cuarto, para darnos la seguridad y la confianza en su presencia. Porque en la presencia de Dios hay seguridad, hermano. Amén. Por eso es que el Salmo 91 dice de esa manera. ¿Cómo dice el Salmo 91, hermano? El que habita al abrigo del Altísimo morará. Eso habla de protección, ¿verdad? Eso habla de protección. Cerca de Dios hay protección, hermano. Cerca del Señor hay protección. Israel, como le repito, venía con una mentalidad de esclavo. Israel venía con una mentalidad de que se habían aprovechado de ellos, de que los habían subyugado, o sea, bajo el yugo de la esclavitud. Y venían lastimados, venían heridos, venían incómodos, venían con un temperamento, o sea, es violento, hermano. Y Dios tiene que comenzar a enseñarles cómo va a ser el camino de aquí en adelante. Primero no iban a ir solos, el ángel de Jehová iba a ir con ellos. Nosotros no vamos solos en este camino, hermano. El Espíritu de Dios está en nosotros. Amén. Por eso es que si alguien dice que yo no sé qué hacer, no sé qué, no, el Espíritu de Dios que mora en ti dice, Él dice, os guiará a toda justicia y a toda verdad. Amén. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos guía, el que nos está preparando para ese día de recibir al Señor, hermano. Eso porque en mi corazón ha despertado tanto ese deseo del día en el que el Señor viene, porque sé que va a ser muy pronto, hermano. Amén. Va a ser muy pronto. Y Dios no quiere tomarte a ti por sorpresa. No quiere tomarte descuidado. Porque dice que después que sucede ese día, que el Señor tome su novio, tome su iglesia, va a venir tal tribulación sobre la tierra que no la ha habido jamás. Y todo aquel que se quede va a llorar. Y Jesús dijo, ahí será el llorar y el crujir de dientes.
ahí es donde vamos a ir, tan cerca que estuvimos, y no me perdí ni un servicio, ya estuve ahí. O sea, no, pero esto no es de oírlo, sino de ponerlo por obra, de hacerlo, para darnos la seguridad y confianza en su presencia. Y le sigue diciendo, verso 27, yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Heveo, al Cananeo y al Eteo, de delante de ti. No los echaré, dice, de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Porque Dios puede cambiar las circunstancias en un momento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mire, aquello, hermano, que te ha llevado años y años y años y años y años aquí, Dios en un instante lo puede cambiar. ¿O no es así, hermano? Así es. Por eso te digo, cuando el Señor llegó a mi vida, mire, me había permitido 30 años de vivir en aquel tiempo de ignorancia, 30 años de vivir, hermano, haciendo las cosas que el mundo me enseñó, viviendo de la manera que el mundo quería que viviera, experimentando todas aquellas cosas, hermano, que ahora los jóvenes le llaman cool, le llaman vivir, ¿verdad? O gozar la vida, andar en drogas, andar en alcohol, andar en bares, ellos le llaman cool, cuando yo sé que eso lo que hace es destruir. Porque te va atando, te va amarrando, hermano, y el diablo va poniendo más grillos y más amarra que cuando tú quieres volver a Dios. Y esa es otra cosa, que hay personas que creen que con solo una oración, no, todo aquel tiempo, todos aquellos años que tú, o sea, viviste alejado y en desobediencia a Dios, tiene que haber un proceso de restauración. Hay quienes creen que con solo venir a un servicio ya, mañana sí ya soy diferente. No, es un proceso. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a ir siendo sanado de todas aquellas cosas que el enemigo hizo dentro de ti. Tienes que empezar a caer esas amarras, tienes que empezar a ser sueltas aquellas ataduras, aquellas cadenas tienen que ser quebradas. Y eso solamente es a través de la administración del Espíritu de Dios. No es simplemente, hermano, el poder de una oración. Una oración te despierta nuevamente y te hace volver en tu conciencia y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo viviendo esa vida que me lleva simplemente camino al infierno, cuando mi promesa Dios me la ha dado hacia las moradas eternas? Y vuelves en sí. Pero no simplemente tu restauración es de que ahora ora por ti y ya mañana vuelves a ser aquella persona que eras cuando te apartaste del Señor. No, hay un proceso de restauración para que llegues otra vez a ese nivel nuevamente. Así es como Dios obra, así es como Dios trabaja. Sí despierta tu espíritu y te hace entender. ¿No fue lo que le pasó al hijo pródigo, hermano? El hijo pródigo experimentó eso. ¿Saben? Dice que cuando anheló comerse las algarrobas de los cerdos, dice que estando en medio de eso volvió en sí y dijo, en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, dice, hay tantos obreros que tienen abundancia de pan. Pero no solamente porque él volvió en su consciente, la situación cambió, las circunstancias cambiaron. No, él dijo, me levantaré e iré. Hay una acción, hay un proceso, hay algo que se tiene que hacer. Por eso es que cuando los padres vienen y dicen, ay, ore por mi hija, ore por mi hijo, para que el Señor lo traiga nuevamente, es un proceso que se va a dar para que Él lo restaure nuevamente. Es un proceso de restauración, hermano. Entonces, pero es para darnos esa seguridad. Y por eso Dios le está hablando que iba a echar fuera delante de ellos a sus enemigos, que iba a enviar la avispa para poder terminar con todos aquellos que se habían levantado contra ellos. Pero dice que no los iba a echar en un año, no los iba a apartar de aquella tierra en un año. ¿Por qué razón? Porque dice, no sea que las fieras del campo se aumenten contra ti. Mire qué detallista es Dios, hermano. Mire qué cuidadoso es el Señor. Porque a veces yo decía esto. Porque hay quienes nos aferramos a aquel verso que dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, aquí todas, dice, son hechas nuevas. Pero ¿cuántos seguimos todavía luchando con viejas costumbres, con viejos temperamentos? ¿Cuántos seguimos todavía luchando contra ellos, hermano? Honestamente hablando, ¿cuántos todavía seguimos teniendo esa batalla, esa lucha? Y si aquellas cosas hubieran pasado y ahora todas son hechas nuevas, ya no habría esa amargura, ya no habría ese odio, ya no habría aquel mal pensamiento, ya no habría, hermano, aquella actitud ofensiva, ya no habría eso en nosotros.
porque ahora somos nuevas criaturas. Mas sin embargo, todavía seguimos luchando con esas debilidades. ¿Por qué? Porque estamos siendo restaurados, estamos siendo sanados. Estamos siendo sanados. Por eso es que la gente que no entiende cree que entrando a la iglesia cristiana van a hallar solamente gente perfecta. No, no hay gente perfecta aquí, hermano. Hay personas que estamos en ese proceso de transformación, de recuperación, pero vamos en ese camino de la perfección. Hacia allí nos lleva el Señor. Entonces le está diciendo al pueblo de Israel esto: no lo voy a apartar inmediatamente de delante de usted. Porque a veces nosotros oramos por un problema financiero y decimos: Señor, yo sé que tú tienes el poder, tú tienes el oro y la plata. Y si nos acordamos de todos los versículos, ¿verdad? Tú tienes el dueño, el oro y la plata, todas las cosas están en ti. Y nos acordamos de todos esos versículos favorables, hermano. Y decimos: ¿y sé que me puede sacar de esta deuda? Ya mañana yo puedo amanecer ya sin deuda. Y Dios lo puede hacer, hermano. Mire, yo no dudo, Dios lo puede hacer. Pero te voy a hablar por mí, no por ti. Estoy seguro que si el día de mañana yo manejo ya sin deudas, mañana es lunes, ¿verdad? El día martes estoy buscando en qué endeudarme nuevamente. El día martes estoy viendo decir: bueno, ya no tengo a nadie que pagarle, ya pagué esto, no tengo a nadie y me sobra este dinero. Voy a ir a ver qué necesito, qué quiero comprar. Y va a buscar uno en qué. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos quebrar, es algo que necesitamos nosotros cambiar. Entonces el Señor le está diciendo: no los quitaré de en medio de ustedes en un año, para que no se aumenten contra vosotros las fieras del campo. Pero verso 30 dice de esta manera: poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra, y fijaré, dice, tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra. ¿Y qué dice lo último? Mira, ya no va a ser Él, ya no va a ser Dios el que lo va a echar. Y tú, dice, ¿sabe por qué Él nos ha dado autoridad, hermano? Mire, aquel que dice que no sé cómo lidiar con este mal temperamento, tú puedes echar ese mal temperamento delante de ti. Tú puedes decir: no más palabras ofensivas de mi boca, no más palabras dañinas, no voy a lastimar más a nadie. Está en ti, porque el Señor te ha dado autoridad. Él nos ha dado autoridad en su nombre. ¿Sabes? Si tú eres alguien que eres muy fácil para mentir, tú puedes echar ese espíritu de mentira fuera de ti y decirle: no más. No más, yo adoro, yo sirvo al Dios vivo, al Dios real, y Él me ha dado autoridad en su nombre. Por eso es que no debe de haber cristianos, hermanos, que se sientan víctimas. Cuando ya alguien comienza: ay, hermano, mire cómo me ha ido. No, ¿y a quién tenemos con nosotros? No es al soberano Dios, no es al Dios todopoderoso, no es al Dios que abrió el mar delante de Israel, el que le dio de comer maná. No es ese Dios, hermano. Ese Dios que le dio a beber agua de la peña. Ese es el Dios que camina contigo y camina conmigo. Entonces, ¿por qué tomar una actitud de víctima cuando Él nos ha levantado, Él nos ha restaurado, Él nos ha sanado y nos está libertando? Pero queremos que Dios lo haga todo, hermano. Mire, aquí hay un verso que nos enseña que no es Dios el que lo va a hacer todo. Te va a hacer crecer, te va a hacer madurar, te va a hacer llegar a un nivel donde tú personalmente y espiritualmente madures, para que podamos echar fuera al enemigo. Hay una situación en tu casa, ay, y no sé, y el pastor nunca contesta, ¿y cómo es? Dios te ha dado autoridad para orar contra cualquier opresión del enemigo, hermano. El Señor ha puesto esa autoridad en ti. Cae alguien enfermo, ora por él. ¿No dice el Señor que todo el que cree en su nombre pondrá la mano sobre los enfermos y estos, dice, sanarán? Pero nos hemos vuelto, hermano, una iglesia mediocre, nos hemos vuelto una iglesia enferma, nos hemos vuelto una iglesia dañada. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios haga su obra en nosotros. Porque si hemos llegado a esa madurez espiritual, ya los enemigos que faltan no los va a echar Dios, los vamos a echar nosotros de delante de nosotros. Y valga la redundancia, hermano. Eres tú el que vas a orar por esa opresión, eres tú el que vas a orar por aquella situación perversa que se levanta, eres tú el que vas a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Eres tú, hermano.
Pero y siempre estamos dependiendo de que, ay, a ver a quién va a mandar el Señor, a ver a quién habla el Señor que venga para que ore por esta situación. Eres tú el que puedes orar por esa situación, cualquiera que sea la circunstancia, hermano. Mire, para llevarnos a una madurez, a una estabilidad personal, para que nosotros alcancemos esa madurez espiritual, esa madurez personal, hermano. Es triste que hagamos cristianos de 40 años y todavía pidamos a alguien que ore por nosotros, cuando tú deberías de estar orando por otras personas. Y a veces son cosas pequeñas, sí necesitamos orar los unos por los otros, pero a veces hay cosas por las cuales ustedes y yo podemos orar, hermano. ¿Sabes? Yo te contara las luchas y las situaciones difíciles que he enfrentado en mi vida, en mi familia, en mi casa. Y sí he necesitado la oración de algunos de ustedes, pero no les he llamado. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, tú vas a orar por esto. Y esto es lo que el enemigo ha atacado, y esto es lo que el enemigo ha levantado contra ti. Ese es el Dios que tenemos. Y no solamente porque yo predique, ustedes conocen al Señor. Y para eso Cristo llegó a tu vida. Para que ya no corras más tú del enemigo, sino que Él va a huir de nosotros. No dice eso la Escritura, hermano. Resistid al diablo, dice, ¿verdad? Y Él huirá de vosotros. Él. No somos nosotros los que tenemos que andar corriendo de Satanás, que el Señor lo reprenda. Es Él el que tiene que huir. Es Él el que tú tienes que pararte y ordenarle que deje libre a tus hijos, que deje libre tu familia, que deje libre tu salud, que deje libre tus finanzas, que deje libre tu casa, el lugar donde trabajas. Eres tú el que tiene que tomar esa autoridad, hermano. Eres tú. ¿Sabes? Si ustedes me dicen, ay, pastor, es que no sabe cómo está la situación en mi trabajo, yo no la sé, pero Dios sí la sabe. Ay, que usted no sabe cómo son mis hijos, yo no los conozco, pero Dios sí los conoce. Dios sí los conoce. Y por eso le dice al pueblo de Israel, lo voy a echar poco a poco delante de ustedes. Y les voy a poner límites, les dice, a sus tierras, desde el río Éufrates hasta el río de los filisteos. Y entregaré, dice, a vuestros enemigos en sus manos. Y tú, dice, los echarás de delante de ti. ¿Qué es lo que te está oprimiendo, hermano? ¿Qué es lo que te está oprimiendo? Yo te dije, este mensaje va a ser simplemente la preparación de lo que Dios va a hacer el próximo año. ¿Qué es lo que te está oprimiendo? ¿Sabes? El problema es que no nos gusta reconocer cuando hay áreas en nuestra vida que están siendo oprimidas, hermano. Si no podemos dormir, si no tenemos descanso, si no hay paz. Alguien decía, el Salmo dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Hay paz en el Señor para dormir, hermano. Pero si yo le he metido a mi mente, y ya, hermano, ¿sabes? Cuando tú vas a la cama ya te preparas más para no dormir que para dormir. Entonces hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Porque Dios sabe que tu cuerpo y mi cuerpo necesita descanso. O no necesitamos descanso, necesitamos descanso. Necesitamos recobrar fuerzas. Yo les compartí a ustedes cuando caí enfermo, caí 3 semanas, que mi cuerpo no recuperaba aquella energía, no recuperaba aquella fuerza. Y iba al doctor y el doctor me decía, no te ha ido nada. Él me mandó a hacer examen de sangre del corazón, hermano, un montón de mangueras y de aparatos y no salía nada. Y no sentí energía en mi cuerpo. Usted sabe que yo ya estaba, hermano, por darme por vencido. Ya no había fuerza en mí. Y yo le dije, Señor, ya no hay fuerza en mí. Y en su misericordia el Señor me mostró y me dijo, esto es lo que ha pasado, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que el enemigo ha levantado contra ti y tu casa. Y esto es lo que vas a hacer, porque Él no solamente le hace ver el problema, sino que le da la salida, hermano. El Señor te da la salida. Mire, Dios no solamente te dice, tú te metiste en el problema, no, Él nos saca de ahí. Él nos liberta, hermano, Él te hace libre de esa opresión. Por eso es que si hay programas que tú no puedes dejar de ver, dile, Señor, en el nombre de Jesús. Pero no esperes a que te corten el cable, no esperes a que se te queme el televisor. No, es que si se quema el televisor es señal que el Señor no quiere que veas eso. No, tú tienes ese dominio propio en ti. Mira, hay quienes le tienen miedo a las computadoras. Dicen, no, es que yo la computadora no se activa sola. Tiene que haber una mano, tiene que haber una mente, tiene que haber alguien que las active. Y además, cuando tú la enciendes, no va a los lugares o a los sitios que quieren ir.
van a los sitios que tú cliqueas, que quieres ver, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Al menos que alguien tenga una computadora que con solo pensarlo pueda programarla. Yo no lo sé todavía, pero tal vez haya, yo no lo sé. No hay, ¿verdad? Que solamente tú lo pienses y ya, la computadora te lleva a donde quiera. No. ¿A qué le tenemos miedo, hermano? Ya veo el grupo que pasa, porque ya me enojé. ¿A qué le tenemos miedo? Mire, y eso es lo que el Señor me decía. Pregúntale, ¿a qué le tienen miedo? ¿Quién los está oprimiendo? ¿Por qué no pueden avanzar? ¿Por qué se han quedado estancados? ¿Por qué no hay vida de Dios en ti? ¿Por qué no podemos disfrutar el Evangelio? ¿Por qué estamos, hermano, encerrados, estancados ahí? Porque si el Señor te ha dado madurez espiritual, ahora es tu responsabilidad echar fuera esos enemigos de tu vida, de tu casa, de tu trabajo, de tu salud, de tus finanzas, de todo aquello que el enemigo haya querido atacar. Ahora eres tu responsabilidad. Y en el nombre de Jesús vamos a tomar esa autoridad. En el nombre de Jesús vamos a tomar esa autoridad. Yo te digo, no es una oración que inmediatamente vas a ver ese cambio, pero Dios los va a volver y los va a llevar al proceso que necesita traer a tu familia, a tus hijos, a tu vida, a tu casa, y va a empezar a restaurar las áreas que Él quiere restaurar en nosotros. Va a ser un año excelente el próximo año. El Señor me decía un año de desafíos y oportunidades. Porque sabes, los desafíos no es para que los veas como un obstáculo, hermano. Cada desafío es una oportunidad, hermano. Cada desafío es una oportunidad. Por ejemplo, cuando tú no podías manejar, fuiste desafiado a aprender a manejar. Ahora, hasta te tenemos miedo de verte manejar ahí. No nos vayas por la calle porque antes el hermano estaba manejando. No, o sea, ahora ya puede manejar. Hay desafíos en nuestras vidas, hermano, que nos han llevado a descubrir el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Es como cuando un niño aprende a caminar. Imagínense si con 2 veces que se cayó y se golpeó, nosotros le hemos dicho, ya no va a caminar más. No, no lo pudimos detener, porque era la naturaleza misma de él de aprender a caminar. ¿Verdad que sí? Porque se golpearon nuestros hijos cuando aprendieron a caminar, ¿verdad? Se golpearon. Muchos de ellos, o sea, se dieron golpes bien feos. Mas sin embargo, aprendieron a caminar. Así es también la vida en el Señor. Tal vez nos hemos dado golpes, tal vez nos hemos intentado parar y no hemos caído, pero el Señor nos dice, aquí estoy yo te levanto. Yo te levanto, yo te doy fuerzas nuevas. Yo te doy fuerzas nuevas. Vamos a cantar esa última 2 alabanzas que cantaron los jóvenes o los músicos. Y medita bien, hermano, lo que vas a cantarle al Señor. ¿Sabes? Antes de que ellos empiecen, te voy a decir esto. Y esto el Señor me lo habló y me lo mostró en un sueño también, aquí en la congregación. Y con aquello que predicamos, no es una actitud de competencia. Cuando nosotros predicamos y hacemos el llamado al altar de cuántas personas pasen aquí, de que tú digas, oh, cuando yo prediqué pasaron tanto, oh, cuando yo prediqué pasaron, no. Y el Señor me decía, no es eso, y me dijo, no vas a llamarme a nadie al altar, pero aquel que crea que yo voy a hacer lo que yo le he hablado en su vida, él solo va a pasar. Él solo va a pasar, Él solo va a venir. Y vamos a orar por usted. No es que no vamos a orar por usted, vamos a orar por ustedes. Pero yo veía a las personas levantarse y caminar solas al altar. Y el Señor me decía, me han creído a mí. Me han creído a mí. Me han creído a mí, me decía el Señor. Porque a veces pensamos que pasan porque han oído quién está hablando. Me han creído a mí, han creído a la palabra de Dios. Cuando tú pasas, cuando tú corres a la presencia de Dios, no a nosotros como predicadores, corres al Señor. Corres al Señor porque esta es palabra de Dios, hermano. Esta es palabra del Señor. Nosotros solamente somos los pregoneros, los que estamos leyendo. Pero toda gloria, todo poder y toda autoridad es del soberano Dios. Es del Dios de los cielos. Es que vamos a cantar esta alabanza, pongámonos de pie. Y sabes, si hay algo en lo que tú quieres orar y quieres tomar autoridad y decirle, Señor, ya no más, ya estoy cansado, ya me siento frustrado o frustrada de esta situación. Ahora yo voy a tomar autoridad en tu nombre. Ahora, Señor, yo voy a tomar
esa autoridad que tú has delegado sobre mi vida como hijo tuyo, como hija tuya, sobre la enfermedad, sobre la opresión, sobre cualquier cosa, hermano, que esté afligiendo tu vida o tu casa. El Señor te ha dado esa autoridad en su nombre para reprender toda obra del enemigo, para deshacer toda obra del diablo. Porque dice Juan que para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer toda obra del diablo. Nuestros hijos no le pertenecen a Satanás, le pertenecen a Dios. Él nos los dio y a Él le van a servir. Se encuentren donde se encuentren, poder tiene Dios para volverlos a Él. Poder tiene Dios para restaurarlos. Es Él el que va a comenzar ese proceso de restauración en sus vidas. Es Él el que va a comenzar a volver sus corazones para con Dios. Díselo al Señor. Digámoselo todos juntos a Él, hermano. Digámoselo al Señor.